Función en la misma, sí, función en la oración. Para determinar su función en la oración. Una palabra va a tener distintas intervenciones para decirnos cómo está funcionando o qué papel, qué rol juega la oración. Es el sujeto, es el complemento directo. Cuando ese tipo de flexión sucede en los verbos, a eso lo llamamos ¿qué? Conjugación. Cuando eso sucede en los sustantivos, lo llamamos declinación. pero nos estamos refiriendo al mismo concepto, como las palabras son dobladas según su función en la oración. Hay tres declinaciones, o sea, hay tres modelos de flexionar las palabras, sustantivos en griego. Hay tres modelos. La siguiente declinación, nosotros vimos la segunda declinación, empezamos con la segunda, no porque me cuesta la matemática, sino porque la segunda es una de las más comunes, la más regular, pero la siguiente declinación es la primera declinación. Primera declinación es la que sigue después en regularidad, la que viene después de la segunda declinación. Y quiero mostrarles este cuadro para que tal vez les ayude. Este es un cuadro en donde pueden ver tanto la primera como la segunda declinación. Acá no solo estoy poniendo la primera declinación, también estoy poniendo la segunda declinación. ¿Sí? La segunda declinación, ustedes ya están familiarizados con esta declinación, que es justamente la que está acá. Noten acá dice segunda, que generalmente las segundas son masculinos, y ahí tienen la flexión de la palabra anthropos. Anthropos significa Ser humano. muy bien, hombre, ¿sí? O ser humano. Noten, nominativo, cuando una palabra está en nominativo, ¿qué función tiene la oración? Es el sujeto. Cuando es genitivo, ¿qué función tiene la oración? Posesión, generalmente, calidad, ¿sí? Posesión, calidad. En español tenemos que agregar el de, ¿sí? Del hombre, ¿sí? Cuando es dativo, indirecto, ¿sí? Complemento indirecto. Cuando es acusativo, complemento directo. Y después tenemos el vocativo, que no se usa mucho en el Nuevo Testamento, que es una expresión, es para invocar a alguien, llamar la atención de alguien. ¿Okay? Entonces, noten que la raíz sigue siendo la misma, ¿okay? En cada una de las lecciones, cómo se dobla la palabra, pero se le agregan terminaciones que me dice cómo está funcionando. Cada vez que yo veo este os, ¿sí? En anthrop, ¿sí? O en logos, por ejemplo, significa que es un nominativo. Funciona como el sujeto. Ahora, cuando quiero ir, acá se acuerdan, estoy en el singular. Si quiero ir del plural, va a tener otras terminaciones. Hoy, on, ois, us, hoy, que me va a ayudar a identificar ahora su función, si es el sujeto, otra vez, si es calidad o posesivo, complemento directo, o para invocar a alguien, pero en este caso todas en plural. Esta primera columna de segunda, ustedes ya se la deberían haber aprendido, ¿correcto? ¿Está conmigo? Ok. Acá les estoy mostrando otra de segunda. ¿Se acuerdan que también la introduje la vez pasada? No son masculinos, sino que son neutros. Y se introducen tanto el neutro y el masculino juntos porque son, noten, bastante similares. Noten que el genitivo acá, u, es igual al dorus de acá. ¿Sí? El dativo es igual, el acusativo es igual. Cambia en el nominativo y en el vocativo. ¿Okay? Si pasamos al plural es lo mismo, el nominativo y el vocativo terminan con una A que no aparece así nunca en la segunda, pero después todas las demás, bueno, y el acusativo del plural son un poquito distintas, pero estas son iguales. ¿Okay? Entonces hay cierta similitud, estos son sustantivos neutros, ¿sí? Regalo es doron o dora, regalos es justamente un sustantivo neutro. Y después en el medio van a ver la primera declinación, noten, acá está la primera, esta es la que ya el libro les introdujo y que yo les quiero mostrar,
que es justamente se utiliza la mayoría de ellas para hablar de palabras en género que por lo general tienen algún concepto femenino. Y noten que hay varias formas de declinar en femenino, creo que si no me equivoco es 5, pero hay 3 que son comunes y estas que están acá. Hay 3 maneras de doblar la palabra, ¿sí?, para justamente mostrar la función de uno de estos sustantivos en una oración. Noten, tenemos el ejemplo de gemera. Gemera significa día. Gemera. Muy bien. Noten, día. Noten que en el nominativo termina con ¿qué? Con una alfa. ¿Bien? Después en el genitivo termina con una alfa y una Sigma. sigma. Entonces va gemera, gemeras y después Gemerai. gemera. Cuando tiene la iota suscrita no se pronuncia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gemera. ¿Sí? Pronunciamos igual. El nominativo con el dativo lo pronunciamos igual, solo que uno tiene la iota suscrita. ¿Sí? A nosotros no nos hace mucha diferencia porque la cuestión es leerlo y poder identificar. Cuando lo leamos vamos a ver la iota suscrita, que es la manera más fácil de identificar un dativo, esa iota. ¿Okay? El acusativo tiene una ¿qué? Una alfa y no. Una N acá al final, en eran. Y después tenemos gemera, que es igual, vocativo, al nominativo, ¿sí?, que no es el caso de la segunda declinación. En la segunda declinación tenemos os, ¿okay? Yeah. Noten en el plural. Tenemos gemerai, on, ais, as, ai. Eso parece la vocativo. ¿Ok? Esta es la declinación, la primera declinación con femeninas y justamente con palabras como que declinan según gemera. Y ahora voy a explicar por qué. Después tenemos foné. Foné es otro sustantivo griego de género femenino que declina según esta forma. Foné significa voz, muy bien. Noten que acá, en vez de terminar en A, termina en eta. Bien. Después es, eta y iota suscrita, en, y después eta de nuevo. ¿Sí? Noten que en teoría, esta es muy similar a esta forma de declinar. La única diferencia, ¿cuál es? Alfa y Claro, eta. la vocal. Eta. La una es alfa, la otra es eta. ¿Okay? Pero después, lo que viene, ya sea una sigma, una nun, o la iota suscrita es igual, una nu, perdón. Y después en el plural tenemos I, noten que es igual a este, on, noten que es igual a este, is, que es igual a este, as, que es igual a este, I, que es igual a este. O sea, el plural es el mismo, solo cambia en el singular. ¿Okay? Y después tenemos otras palabras, también femeninas, que declinan, son como un híbrido. ¿Okay? Siguen un poquito del patrón de gemera y siguen un poquito el patrón de foné. ¿A qué me refiero con eso? Noten. Toxa. ¿Sí? Terminan A como gemera. Pero después cuando pasa el genitivo singular, sigue la declinación de fonés. Mix. Cambia la A por una E. Después sigue en esa declinación con la eta y después vuelve a la declinación de esta. ¿Lo ven? O el patrón. La declinación es la misma, el patrón. Después doxa y después no tener plural. I, on, is, as, I. Igual a los otros. Idéntico. ¿Ok? Los tres son iguales. ¿Ese cuadro no lo vas a subir? Sí, por cierto, vieron que yo subí el cuadro, ¿no? Sí, junto con los diagramas. Diagrama lo subí de las lecciones, las dos lecciones anteriores, no sé si lo vieron todos. Sí. A mí me lo mandó Roberto, yo no lo pude abrir. ¿No lo pudiste abrir? No sé por qué, pero le daba. ¿Y lo bajaba? No. Ok. ¿Alguien más lo trató de bajar? ¿Lo pudiste ver? Sí, se lo bajó. ¿Sí? Ok. Yo también, pero luego vi que estaba ahí en módulo.
y a mí me apareció primero como para bajarlo acá en diagramas y por eso no se podía bajar. Pero luego estaba en módulos y bajó súper bien. Sí, Sí, en, sí. en la sección de módulos van a ver un módulo que creo que se llama diagramas. Y ahí va a aparecer lección 1, lección 2, y ahora hoy a la noche subo lección 3 y voy a incluir este cuadro para que lo tengan. ¿Ok? Y también hay unos ejercicios extra, no sé si lo vieron. Sí, ¿Lo vieron? Sí. ¿Alguien los trató de hacer? sí, yo. ¿Se animó a hacerlo? ¿Cómo le fue? Sí, muy bien. Bien, estuvo muy bien. Bien. Según yo también está bien. Sí. Sí. No sé qué diga usted, pero yo digo que está bien. El hecho que no le guste a Luca no significa que esté malo. Diferentes opiniones. Sí. Esa manera. Inicio de la semana hubiera sido muy útil. Adelantarme. La semana que... Por ejemplo, si las siguientes lecciones, si hay cuadros o algo, de resumen, si los puede proveer en la semana que estamos estudiando el capítulo. Sí, digamos, el problema es que como no tiene tanta la explicación, no sé si lo van a Claro. hacer de la misma manera. Esa es la única cuestión de por qué no lo suban. Es que yo creo que, o sea, igual la lección tiene los... La lección tiene cuadros que los... tú tienes están como que ayudan más a tener la idea con lo que ya están en la lección. Correcto. Sí, tienen... Trato de, eso es lo que trato de hacer, de buscar una manera de simplificar, nada más. Entonces, vean, yo estoy tratando de poner no solo los cuadros de primera declinación, sino que quiero mostrárselo en comparación a los de segunda que ya aprendieron. ¿Okay? Ahora van a notar que acá hay uno que ustedes no habían visto. ¿Cuál es? ¿Segunda qué? El femenino. No. Segundo femenino entre paréntesis. Segundo femenino entre paréntesis. Esta columna que está ahí, que no la introduje antes, sí implica y significa que hay algunas palabras que son femeninas por defecto, pero que declinan de acuerdo al patrón de segunda. Y de segunda son, por lo general, ¿qué? Masculinos, son masculinos. O sea, son palabras que en género son femeninos, pero se comportan a la hora de ser dobladas como un sustantivo masculino. Sigue el patrón masculino. Por ejemplo, jodos. Jodos, ¿qué significa? Camino. Camino. ¿Sí? Está en la lección. Es femenino. ¿Ok? Pero noten la terminación. No sigue ni esta, ni esta, ni esta. Sino que sigue la terminación de antropos. ¿Ok? Os, u, o, en, on, hoy. Digamos, es la misma. ¿Sí? Solo que quiero que sepan que hay algunas que son palabras femeninas que se valen de la declinación o el patrón de Masculino. flexionar la palabra de segunda. Quiero que lo sepan. Memorizarlo ya lo saben. Ya saben la segunda. Pero quiero que sepan que hay palabras que son femeninas que declinan como masculinos. ¿Okay? Pero por defecto, la mayoría de los sustantivos de segunda declinación son masculinos. ¿Okay? Lo que aprendieron al principio, eso sigue siendo verdad. Antropos es el ejemplo, logos sería otro ejemplo. Hay varias palabras que terminan de esa manera y van a seguir ese mismo patrón de cambiar y doblar la palabra para decirnos cuál es su función. ¿Okay? Una pregunta, Lucas, en eso. Dale, dale. Me parece que ese tema es sinónimo a mera femenino, tanto en nominativo como como vocativo. O sea, para entonces identificar la diferencia a la hora que estemos haciendo una traducción o interpretando, necesitamos ver el contexto de la oración para saber si es, en este caso, nominativo y vocativo. Claro. En el caso de femenino igual, como la declinación jala al masculino, nos va a parecer que masculino, ¿no? Claro, y ahí es donde ayuda muchísimo, otra vez, construir sobre la base del vocabulario, pero también sabiendo el género nos va a ayudar porque hay veces que van a tener adjetivos que son femeninos y que van a estar modificando una palabra que parece ser masculina, pero en realidad es femenina en género, aunque declina como de masculino.
Por eso es bueno saberlo, no estoy diciendo memorizarlo porque ya las terminaciones ya las saben. Pero quiero que estén alertas de que hay algunas palabras, son muy pocas, que son femeninas en género, pero se comportan como un masculino. ¿Sí? Están atrapadas en el cuerpo de nada. Ahora, hay algo que cayó. Bueno, noten entonces, aquí tenemos masculino, ya lo saben, neutro, ya lo saben. Quiero que se enfoquen en esa parte del medio del cuadro, que sería la primera declinación, y van a ver que hay tres. Está gemera, tres ejemplos: gemera, día, foné, voz y doxa, ¿qué significa? Gloria. Muy bien. Y noten que en el plural son todas iguales. En el plural, las tres siguen el mismo patrón. O sea, que si se memorizan una, se memorizan las tres. Pero en el singular varían, y varían según qué. De acuerdo a la letra que está al final de la raíz. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la letra que aparezca al final de la raíz, va a seguir uno de estos tres patrones. Si la letra termina en A, ¿sí?, en alfa, significa que va a seguir el patrón de gemera. ¿Sí? Gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera, gemera y gemerón, gemerais, gemeras, gemeras. ¿Okay? Va a seguir ese patrón, va a tener si termina en A, la raíz va a seguir con esa A durante todo el patrón de flexión. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ves rock? ¿Cómo? ¿Ves rock? Bueno, puede ser A o puede ser Ro. Sí, algunos también lo utilizan de esa manera. Generalmente, ahí está la vocal conectiva. Yo quiero que, si quieren aprendérselo como Ro, se lo pueden aprender como Ro. Si quieren aprendérselo como Eso es alfa. lo que el libro pone, ¿no? Financiaciones en rock, en psicoiota y iota. Eso es lo que el libro pone. ¿Qué pone? ¿Ro? Epsilon. Epsilon y iota. Y rock siguen el patrón. Sí, hay más. Hay más, pero lo que estoy diciendo es este patrón que está acá es característico de las A, pero hay otras que siguen justamente este que está acá. ¿Okay? Después tenemos, si al final tenemos una sibilante, puede ser distinto también, y eso también habla el libro. Y si termina en una eta, también va a ser distinto. Entonces, todos estos patrones que ven acá dependen mucho de en qué termina la vocal de la raíz del sustantivo. ¿Okay? Si termina en una eta, va a seguir toda la eta, como sigue foné. Si termina en una sibilante es una palabra que tiene ese sonido, una sigma, puede ser una xi, puede ser una psi, ¿ok? Todo eso que sibilante, por eso se llama, van a seguir justamente este patrón híbrido, ¿ok? Empieza con A, después cambia eta, A. ¿Okay? Es una mezcla entre gemera y una mezcla entre el patrón de foné. Porque la raíz incluye como digamos en este caso el alfa, porque nosotros pues la raíz llegaba hasta, digamos en Antropos, llega hasta pi, Hasta pi. y dentro de los otros sí llega hasta... No, es la vocal conectiva, pero quiero que más rápido traten de adelantarse a tener y a memorizarse las terminaciones, a identificarlo más rápido. Si quieren lo podemos separar entre la raíz, la vocal conectiva y el sufijo propiamente dicho, y lo voy a hacer más adelante, pero por cuestión de didáctica es más fácil aprendérselo de la otra manera. ¿Está bien? Entonces, al igual que los verbos, es lo que está diciendo Juan, digamos, los sustantivos también están compuestos de una vocal conectiva que viene después de la raíz y después tiene su sufijo al final. Esta justamente vocal, ya sea A, ya sea eta, o ya sea en algunos casos la sibilante, va a determinar la flexión. ¿Okay? Yo sé que ahí lo explica de otra manera distinta, pero por cuestiones más didácticas y más fáciles, solo recuérdense, si está con la A, va a seguir el ejemplo de gemeras, si sigue con eta, va a seguir el ejemplo de foné, y si sigue con una sibilante, al final va a seguir el ejemplo de Oxa. Es mucho más fácil de esa manera, más fácil memorizar las terminaciones con sus respectivas vocales para poder memorizarlo, porque de lo contrario
es difícil pronunciar solamente el sufijo sin la vocal, ¿sí? Y memorizarlo de esa manera. Ahora bien, aunque yo quiero que se lo memoricen así, les voy a mostrar lo siguiente. El siguiente cuadro. Porque tal vez esto los va a animar en el sentido de que en realidad no hay muchas diferencias entre las declinaciones de primera, segunda y los 3 cuadros. Acá tenemos terminaciones de primera y segunda declinación. Es el mismo cuadro que vieron antes. Lo único que hice, acá le estoy dando la terminación sin la raíz y sin la vocal conectiva. ¿Por qué hago esto? ¿Quiero que se lo memoricen así? No. No, porque no les sirve de nada saberse la terminación si no saben la vocal conectiva. Ustedes tienen que saber cuál es la vocal conectiva para saber cuál es el patrón. Si ustedes, por ejemplo, si yo les doy solo una sigma como sufijo, bueno, puede ser un genitivo de primera femenino singular o puede ser un nominativo masculino de segunda singular. No les sirve de nada si no les doy la vocal conectiva. Pero sí les quiero mostrar este cuadro y se los voy a subir para que vean que en realidad no hay mucha diferencia entre los patrones de declinaciones. En realidad son bastante similares. ¿Sí? Noten que en el femenino son sigmas, ¿ok? El genitivo. El dativo, noten que empezando desde el masculino de segunda hasta el segundo de neutra son todos iota. Solo que está iota suscrita. Es la iota que está abajo. ¿Sí? La que está abajo. Es un omega. Es un omega con el diptongo. Depende de la declinación. Depende de la declinación. No siempre es omega. Voy a mostrar el cuadro de nuevo. Por eso es que digo acá. Mira, acá sí es un omega en segunda declinación. Pero nota acá. Acá Un es alfa. una alfa. Y luego de una eta. Acá es una eta. ¿Sí? Es esa como. Sí, esa pequeña cosita Y suscrita. abajo es una iota que se llama suscrita, aparece abajo. Que en teoría es una iota, como está acá, solo que se pone debajo de la vocal. La vocal larga. ¿Bien? Después acá tenemos noten acusativo. Todos los acusativos en realidad son N. La manera de identificarlo es con la vocal conectiva, por eso yo se los hago memorizar con la vocal conectiva. Pero les muestro este cuadro para que vean que en realidad es bastante similar a través de los distintos patrones. Y la manera de identificarlo es con esa vocal. Noten los plurales. Miren, Sí. los nominativos. Todo Iota. termina con una iota, excepto el neutro, que termina con una alfa. Noten el genitivo. On, Igual. Noten el dativo. Is. Claro, ustedes van a memorizárselo y van a ver, bueno, son un poquito distintos porque es ois, ais, ois. Con la vocal conectiva adquiere otro valor, pero en teoría solo el sufijo son iguales. ¿Okay? Acá es us, sigma, alfa. ¿Okay? Y después iota. Lo que cambia es la vocal conectiva. La vocal conectiva. Entonces la vocal conectiva es muy importante por cuestiones dinámicas de aprendizaje. Es más fácil aprenderse os, u y así sucesivamente Correcto. on y yendo para abajo, que es solo si les doy este cuadro, mucho más difícil después complejo identificarlo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahora sepan lo siguiente, recuerden que les dije que hay 3 modelos de flexionar las palabras en primera declinación. Este último, el ejemplo de doxa, lo que yo llamo el híbrido, ¿okay? Porque se vale en algunos casos de este, como en algunos casos de este. Este no es muy común en el Nuevo Testamento. Eso es bueno para nosotros. No es muy común. Hay solo 36 palabras que se ven en este patrón. No, pero tampoco me hagas así. No, para que nos los pusieran en una tabla. Los 36 nos los aprendemos, es más fácil. Si lo quieres hacer, No digo que nos los ponga usted. pero son 36 palabras que siguen el modelo de esta flexión. Dox es la más común. Es la más común. Otra que es común es glosa, ¿sí? Que significa lengua, idioma, glosa. ¿Sí?
Glosa, ¿sí? Que significa lengua o idioma. Y la otra es thalassa. Thalassa, que significa mar. ¿Ok? Entonces, noten que terminan en A, ¿sí? Como también doxa termina en A, pero no sigue el patrón de gemera, tengan cuidado. ¿Sí? Cuando vaya el genitivo, va a cambiar a eta, ¿sí? Va a ser thalases. ¿Ok? Esto lo va a cambiar por esto, como está en genitivo. Va a seguir el mismo patrón que sigue doxa. Las tres más comunes son doxa, thalassa y glosa. ¿Bien? Son femeninas, que siguen primera denominación, pero siguen la tercera columna, que es la menos común. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Entonces, ¿qué sería como más indicado ahí? Tal vez aprendernos las 36 o identificar esas consonantes finales, sigma y todas esto. Sí, lo más práctico es saberse cuáles son las tres más comunes, en este caso son glosa, thalassa y doxa, y saber que si siguen este patrón van a tener en el genitivo, van a cambiar esa alfa por una eta. Solo estar familiarizado, no estoy pidiendo que se sepan el cuadro, ¿sí? Prefiero que si se tienen que aprender algo de memoria, de la primera es esta columna y esta columna. Okay. Y sepan que la tercera hace un cambio entre las dos. Pues es una cuestión de identificación más de que sabérselo de memoria. ¿Bien? Sí se tienen que saber de memoria el masculino de segunda, y el neutro, y estas dos que están acá. Es necesario. ¿Okay? Y otra cosa, ustedes están, y lo vuelvo a mencionar, ustedes están aprendiendo el vocabulario. Ustedes van a ver en el vocabulario, ¿sí? Yo les pongo la palabra otra vez, anthropos, coma, les pongo oun, coma, jo. ¿Okay? Anthropos es la palabra, el nominativo. El oun me dice qué es en el genitivo singular. Y después me aparece el artículo, si es masculino, genitivo o femenino. En el caso de thalassa, cuando la vayan a aprender, por eso es importante aprenderse todo, ¿no? Pero thalassa, otra vez, acá aparecería así, coma, después aparecería así. ¿Ok? Thalassa, que es el nominativo, y después me da, ¿saben por qué me da el genitivo? Porque es la manera de alertarles a ustedes de que aunque es femenino, yo lo sé porque está el artículo en femenino, no declina como esta, sino que va a declinar como esta. Por eso cuando memorizamos las palabras, memorizamos también el genitivo. Es para saber qué patrón sigue. El de doxa va a seguir. ¿Se entiende? Correcto, el de doxa. Esto me está alertando cuando yo lo estoy memorizando. Oh, este es la tercera columna que Lucas nos mencionó en la clase. Yo me preguntaba por qué aparecía así. Es por eso. Les da el genitivo para decirles, okay, porque si solo les da la palabra, ustedes no saben de acuerdo a qué declinación cambia las palabras, qué patrón sigue. Si les da el genitivo, ya les da suficiente información a ustedes para decir, ok, esta palabra sigue este patrón de doxa. No sigue ni gemera, ni sigue foné. ¿Se entiende? Más o menos, ¿todos me siguieron? Algunos no. Sí. También lo hace el libro en el vocabulario, lo ha dividido. Todos lo hacen, es universal. Siempre se da el genitivo para mostrarles y decirles, ok, está funcionando siguiendo este patrón. Buena observación. ¿Está bien? En casos así como el de ne, y pone coma, Vocabulario. aikos. Número 5. El vocabulario de Vocabulario número 5. Sí, ese justamente es una terminación que no la tenemos acá. No. Esta es una que todavía no le he introducido, esta es la tercera terminación. Sí, Por eso no lo saben. Sí. Ya lo voy a introducir sobre todo. La tercera declinación es la más difícil.
y la menos común. Explica Eso sé. Por eso empezamos con la segunda, porque es la más frecuente. Donde dice Después vocabulario. seguimos a la primera, que es la que sigue más frecuente, y después la Antes de los tercera, que es ejercicios. la menos frecuente y un poquito más difícil, más compleja, pero sepan que siguiendo el patrón de Antropos va a ser lo más común. Ahí está. Tú lo tienes en cuenta. ¿Alguna pregunta de esto? Déjenme darles un ejemplo práctico. ¿Por qué es necesario que ustedes se sepan sus declinaciones? O sepan flexionar. No flexionar los músculos. Si quieren flexionar los músculos es otra cosa. Quiero que flexionen las palabras. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Durante el tiempo de la Navidad, todo el mundo recuerda las palabras de Lucas, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién las sabe? Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz. y Buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres. para con los hombres. Esa es la traducción de la Reina Valera 1960. Gloria a Dios en las alturas. Sí, noten acá que tenemos doxa, Doxa. chachán, ya aprendieron esa palabra, es la que estábamos viendo acá. Doxa, noten que por ahí es un poquito distinta porque acá aparece en mayúscula. Ya lo podemos traducir. Doxa en alturas, Dios. Gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Ay, Y en la tierra, Eirene. ¿Esta ya la vieron, Eirene? Sí. Paz en Antropois, los hombres. ¿sí? En los hombres, para con los hombres, Eudoquías. Buena voluntad. Buena voluntad. Eudoquías. ¿Ok? Esa va a ser la palabra. Esa es una palabra clave en este pasaje. ¿Por qué? Ustedes van a ver y van a comparar las versiones modernas con la versión Reina Valera 1960 y se van a dar cuenta que le traducen de una manera un poquito distinta. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, Lucas 2.14 la traduce como Gloria a Dios en las alturas, hasta ahí está igual que la Reina Valera, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Ok? Reina Valera decía buena voluntad para con los hombres. Acá dice entre los hombres en quienes Él se complace. La nueva versión internacional dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Noten que la traducción es un poquito distinto y el sentido es diferente. La diferencia entre la Reina Valera 1960 y las otras versiones yace justamente en tomar esta palabra que aparece al final, Eudoquías, como un nominativo o como un genitivo. Entonces, dependiendo de cómo lo toman, la traducen de una manera distinta. Los traductores de la Reina Valera 1960 tenían un manuscrito que decía no Eudoquías, sino que Eudoquía. Termina solo con la alfa, no tenía la sigma. Si termina solo con la alfa, ¿qué es? Nominativo. Por eso es que la Reina Valera traduce buena voluntad para con los hombres, lo traduce como el sujeto. Buena voluntad para con los hombres, porque cuando hicieron la traducción, en los manuscritos que tenían aparecía un nominativo. Pero hoy en día se han descubierto mejores y más antiguos manuscritos que no dicen Eudoquías, sino que dicen lo que aparece en pantalla, Eudoquías, que es un genitivo. ¿Un genitivo qué función cumple en la oración? Posesión, calidad, de buena voluntad, de buena voluntad. En otras palabras, la paz que Dios estaba ofreciendo al mundo por medio del nacimiento de Cristo no era una paz general, buena voluntad para todos los hombres, como la traduce la Reina Valera, sino que es una paz específica para los que obtienen el favor de Dios. ¿Se entiende? Es muy distinto. Por eso la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional lo traducen mejor. La Biblia de las Américas dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Noten que el sentido es muy distinto. Una es una paz general para todos. Otra es en los que Él se complace.
¿Sí? Eso sería un genitivo, después le voy a explicar, hay otros usos, no siempre se traduce como de o de calidad. Entonces, para aquellos que no conocen a Cristo, Dios no les trajo paz. ¿Dios qué les trajo? Juicio. Juicio. Dios les trajo la espada, dice Mateo 10:34. Entonces, noten cómo un pequeño genitivo y un nominativo influyen en nuestra teología. No es paz, el nacimiento no fue paz para todos. Para los que no se gozan, los que no tienen placer, para los que no gozan de la buena voluntad del Padre o el favor de Dios, entonces no tienen paz, tienen espada. Por eso es importante saberse bien las terminaciones. ¿Bien? La Iglesia Católica lo traduce como para soportar las obras para los hombres de buena voluntad. Para los hombres de buena voluntad. Ahí lo estaría traduciendo como un genitivo, de buena voluntad. Sí, lo estaría traduciendo como un genitivo. Lo que pasa es que yo después le voy a explicar, el genitivo no siempre se traduce como de, tiene muchas funciones, es uno de los más raros. Bien. Y en este caso, Lucas, Sí. entonces es un genitivo que tiene que ver con, representa al poseedor. Correcto. El poseedor es en este caso los hombres que Dios ha escogido para que tengan esa paz. Correcto, sí señor. Ese es el sentido que debemos tomarle. Correcto. Wow. Sí, creo que la Biblia Las Américas lo traduce bien. O en la nueva versión internacional los dos lo traducen bien. La nueva versión dice de que a los que les trae paz, a los que gozan de su buena voluntad. Los que gozan de su buena voluntad. Ya la voluntad sería de Dios ahora. Exacto. Sí. Y después lo voy a explicar, hay genitivos que son objetivos, subjetivos. Eso lo vamos a ver no este semestre, no el que viene, sino el otro. Chicos. Bueno, sabiendo primera y segunda declinación, ahora es el mejor momento para introducir el artículo griego. El artículo griego. ¿Por qué? Porque sigue algunos modelos de flexión de primera y de segunda declinación. Si ustedes se saben antro, saben gemera, doxa, foné y cómo declinan, entonces ahora es el momento apropiado para poder recordar o aprender el artículo. El artículo femenino, el artículo femenino, que en griego es ge, sigue la declinación de quién, el patrón de quién. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan que hay 3 patrones en femeninos? Gemera. Uy, lo saqué. De foné. Muy bien, de foné. Va a tener la eta a lo largo de la declinación, por supuesto, hasta que llegue al plural. El plural cambia. ¿Okay? Mientras que el artículo masculino y el artículo neutro siguen la segunda declinación respectivamente. O sea, el masculino va a seguir la declinación de antropos, ¿sí? Y el neutro va a seguir la declinación de ¿qué? De dolor. ¿Okay? Ahora, la raíz, y esto lo dice Black, la raíz del artículo comienza con una señal fuerte de aspiración en el nominativo masculino y femenino y con una tau, para los demás casos. Entonces, te voy a mostrar este cuadrito. Sí, a ver. El artículo griego. Acá. El artículo griego. ¿Lo ven acá? Acá está el artículo masculino, el artículo femenino y el artículo neutro. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Este va a seguir el patrón de segunda declinación masculino, antropos. Este va a seguir la primera declinación femenina, foné. Y este va a seguir la segunda declinación de dolo. ¿Ok? Noten que en el nominativo singular es una O con un espíritu agudo, fuerte. ¿Sí? Jo, no es O, es Jo, le agrego una J. ¿Okay? El femenino es lo mismo, con esta, pero es G. ¿Ok? Y el neutro, acá para que no sea igual al nominativo, en vez de ser jo, de nuevo es to. Le agrega la tau adelante. ¿Ok? Ahora noten cómo sigue después. Después lo único que hay que hacer es agregarle la T y las terminaciones que ustedes ya se conocen. Antropos, antropú,
antropó, antropón, ¿ok? Hoy, on, ois, us. Son las mismas terminaciones que ustedes ya saben de antropos. Lo único que hacen es agarrar la terminación y ponerle adelante una T. Ya está. Así de fácil. El femenino hace exactamente lo mismo, pero con foné. Va con foné, el genitivo sería fonés. Bueno, acá le pone la T adelante y después le dice es. Con la iota suscrita. En, I, on, is, as. Y el neutro agarra, sigue con la T que tenía antes y va u, o, to, ¿sí? Es muy parecido al masculino, ¿sí? Solo que en el acusativo va a diferenciarse, va a ser igual que el nominativo. Lo mismo que pasa con Doron, ¿ok? Y después acá ¿se acuerdan? Doron en plural es Dora, nominativo, en acusativo también en la Dora, bueno, acá también. Está. ¿Se entienden? No es muy complejo. Si ustedes se saben antropos, si se saben foné y se saben Doron, se puede saber esto. Es solo agarrar las terminaciones y poner una T adelante. Nada más. Nada más. Sí. ¿Qué significa la omega en el vocativo? La omega en el vocativo significa que en su lugar, cuando se invoca a alguien, en general no se pone el artículo. Se pone esta O, esta omega, con un circunflejo y un espíritu suave, que en realidad es una partícula de invocación. Oh Musa, oh Federico, si supieras, eso es invocar. Pero no se dice el Federico, no se usa el artículo, se usa esa partícula de invocación. Oh Federico. En griego es eso. Sí. Y en signo de también lo admiración. hacemos, pero ya no tanto, antes se hacía más. Sí. ¿Llevaría signos de admiración o algo? Claro, sería una manera de invocar, correcto. Correcto. Como una, Exclamación. De llamar la atención de alguna manera. como una interjección. Correcto. Sí, señor. ¿Vamos? Por eso están entre paréntesis, porque en realidad propiamente no es el artículo, pero se usa esa partícula en su lugar. Ya lo vieron esto en plan, pero quiero mencionar otra vez que no existe en griego un artículo indefinido. Y en español nosotros tenemos un artículo indefinido como, por ejemplo, un. Por ejemplo, la casa es definido. Digo, una casa puede ser una de muchas. Una casa. En griego no tenemos un artículo indefinido. No tenemos ese mismo, esa palabra que pueda funcionar de esa manera. Ni mucho menos el artículo definido funciona de la manera que funciona en español. No funciona de la misma manera. Eso lo sugiere incluso Black. Solo hay un artículo que puede o no expresar identidad particular. Eso es lo que expresa el artículo en griego. Identifica o expresa identidad particular. Asimismo, cuando no hay un artículo, no siempre acentúa la falta de identidad particular, sino que por lo general conlleva un matiz más cualitativo. ¿Sí? Por eso, en algunas traducciones, especialmente con Plan, ustedes van a ver, ¿cómo lo traduzco acá, profe? Como una casa, o casa. Bueno, es que no siempre la ausencia del artículo significa indefinido. Lo aprendemos así desde el principio para tener por una cuestión didáctica, para que sea similar a como lo hacemos en español, pero en realidad tiene un aspecto más cualitativo. La ausencia puede estar definiendo algo cualitativo de esa palabra. Especialmente las ideas abstractas como el amor. Muchas veces se lo pone sin artículo para enfatizar la cualidad del amor más que el amor como algo concreto. Yo sé que es difícil, tal vez son conceptos un poquito ajenos a los nuestros, pero solo sepan que no tenemos en español, en griego, un artículo indefinido, sino que tenemos el artículo definido que identifica particularmente una palabra y cuando no está, realza más la cualidad de una palabra. Después lo podemos ver en términos de cómo traducirlo. Sí, Rodolfo, ¿quién era? Yo tengo una pregunta, como te estás explicando de cualidad, ¿a qué te refieres por cualidad? Sí, realza más la cualidad de esa palabra, sea lo que sea el sustantivo del cual está hablando. ¿Sí? Solo, por ahora apréndanlo así, más adelante lo vamos a ver en exégesis cómo funciona. ¿Sí? Y por términos de traducción,
quédense con el una y la, pero eventualmente yo se los voy a sacar de eso. Solo quiero que ahora tengan esta identidad de que tiene artículo, cuando no lo tiene, en realidad no siempre es indefinido, es más cualitativo, pero por ahora apréndanlo así. Eso es, siempre pasa en gramática. Se enseña una regla y después se tiene que demoler esa regla para enseñar otra. Siempre hay... Hermano, solo una observación. Sí. Allí en el acusativo neutro singular hay un pequeño cambio con el de Doron. Ahí solo es la atón y tenía que ser como el masculino, el atón. Ahí cambia. Sí, sí. ¿Dónde está el cuadro? Bueno. En ese que está. En ese que tiene en pantalla. Sí. Claro, ahí tendría que ser con el on como este, pero no lo es. Sí, ese sería el único cambio. Tienes razón. Gracias. En realidad, es que ahí, en teoría no es un cambio porque sigue la misma declinación del nominativo. Y el nominativo es Doron también. Así que sepan que en el nominativo y en el acusativo se comportan de la misma manera en neutro. Ya sea masculino, ya sea plural o singular. Ahora, el artículo griego, cuando lo vayan a traducir, sepan que el artículo griego siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra que modifica género, número y caso. Siempre. ¿Sí? Siempre debe estar de acuerdo con la palabra que modifica el género, el número y el caso. Es decir, si la palabra es masculino, tiene que ser también un artículo masculino. Si es plural, tiene que ser un artículo en plural. Y dependiendo del caso, si es acusativo, tiene que estar en acusativo. Entonces, saber a identificar el artículo va a ayudar mucho porque vamos a empezar a ver que en griego encontramos estas cadenas de sustantivos y palabras largas y hay veces que no sabemos qué modifica qué. Bueno, el artículo nos va a ayudar a determinar cuál es la función de la palabra. Incluso hay veces que no podemos identificar la palabra porque la terminación puede ser un nominativo, un acusativo, o el artículo nos va a ayudar. El artículo nos asiste. Y además sepan que el artículo siempre viene antes, nunca viene después. El artículo siempre precede a la palabra que modifica. Siempre precede al sustantivo que modifica. Hay otras palabras como las conjunciones que pueden meterse entre medio del artículo y la palabra que modifica, pero el artículo siempre va a venir antes. Siempre va a venir primero. Aparece casi 20.000 veces en el Nuevo Testamento, más de 88.000 veces en la Septuaginta. Entonces eso significa que lo tienen que memorizar y saber. Es bastante común. ¿Vamos? ¿Estamos viendo el tiempo? Sí. ¿Quién es? Mauricio, una pregunta. Mauricio, decime. Profe, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es equivocarme en una traducción si cuando identifico el sufijo me equivoco con la declinación? Repetime de nuevo esa pregunta. ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es errar en la traducción si cuando miro el sufijo de la palabra me equivoco con la declinación? Porque hay sufijos que cambian el caso dependiendo de la declinación. ¿O estoy equivocado? Sí, sí. No, es fácil. Es fácil equivocarse. Por eso otra vez, la cuestión es poder saberse bien los patrones y después va a entrar el sentido común, especialmente cuando, y voy a volver a esto, especialmente cuando ustedes vean, ahora es un poquito complejo porque yo les doy una palabra, ¿no? Y no les doy el contexto. Como tiene el contexto, me ayuda a identificar, acá tendría que venir un complemento directo, acá un nominativo me hace falta. Entonces, cuando tengo otras palabras, me ayuda a identificar un poquito mejor cuál es la función de esta palabra que está en duda. Ahora es un poquito más complejo y trato de no darles tantos ejemplos de palabras aisladas, porque la realidad es que ustedes no se van a encontrar con palabras aisladas en el Nuevo Testamento, siempre va a haber un contexto. Entonces, pero sí, es muy fácil, por eso tienen que hacer todo el esfuerzo ahora por memorizarse bien. Primera declinación, segunda masculino neutro y primera declinación en femenino. Saberse bien esas, cómo declinan
Así como ya se sabe bien el presente activo del indicativo y el futuro activo del indicativo, ¿no? ¿Quién es Mauricio? ¿No está Mauricio? Sí, profe, no,